No me aparece ninguna notificación pendiente. Díganle por ahí que vuelvan a intentar. Así los acepto. O que prueben abrirlo con otro browser, quizás. A lo mejor sin querer los rechacé y por ahí cerrando y abriendo el browser de nuevo, vuelven, lo vuelvo a poder permitir, o probando con otro browser. Si prueban con el Edge, que prueben con Firefox. Bueno, retomando entonces, esto es un ejercicio, vamos para la grabación nuevamente. Un ejercicio modificado de la práctica 7, el ejercicio 2, en el cual vamos a hacer una pequeña modificación para cargar los archivos, para implementar un submenú y para cargar los archivos para cargar los datos desde un archivo. El enunciado modificado dice entonces cargar desde el teclado, en este caso será desde archivo, la lista de nombres de una comisión de 30 estudiantes y las correspondientes notas de un examen. Mostrar los nombres de los estudiantes que obtuvieron una nota superior al promedio, implementar un menú que utilice para ello los siguientes subalgoritmos. Carga, permite cargar los nombres y notas de los 30 estudiantes, ya vamos a ver que vamos a necesitar más de una versión de carga probablemente, o con algún parámetro indicarle que tenga distintos comportamientos. Promedio, calcula el promedio de todas las notas. Muestra, permite mostrar por pantalla la lista de los estudiantes que superaron el promedio. El menú deberá mostrar 1. Cargar datos. 2. Calcular promedio. 3. Mostrar resultados. Y 4. Salir. La opción 1 debe llamar al siguiente submenú, que debe mostrar lo siguiente. 1. Generar archivo. 2. Agregar archivo, cuando yo quiero agregar datos a un archivo ya existente. 3. Cargar archivo. Y 4. Volver. Vamos a comenzar a hacerlo, en pseudocódigo, luego lo vamos a ver cómo hacemos para pasarlo, a C. Pero vamos a comenzar resolviéndolo, de a poco. Primero, las estructuras, de menú, y luego sí vamos a ir agregando los distintos subalgoritmos que necesitamos. Para el trabajo práctico, cuando se libere, que probablemente sea estos días, cuando lo empiecen a resolver, les recomiendo hacerlo así. Y también no traten de resolverlo todo de una, sino que empiecen a hacer las cosas más sencillas. Primero armar la estructura de menú que ustedes van a necesitar. Cuando se aseguren que eso funciona, empiecen a probar a ver cómo van a realizar la carga o a resolver, uno de los ítems. Y bueno, lo vamos resolviendo así en forma iterativa, paso a paso o opción por opción. Bueno, en este caso, vamos a llamar a nuestro algoritmo E7, ejercicio 2M por modificado. Vamos a necesitar una serie de variables, todavía no sé cuáles. Lo vamos a ir agregando a medida que las necesite. Inicio, y fin. Y bueno, vamos a tener que implementar, un menú. Hay varias formas de realizar, un menú. Todas de ellas implican una estructura de repetición y un según sea. Un repetir mientras no llegue o no se haya ingresado la opción de salida, que para este menú, por ejemplo, esa es la opción 4. O sea, mientras la opción que ingrese el usuario no sea 4, sigo mostrando el menú y haciendo cosas. Adentro tengo que mostrarle al usuario las opciones del menú, así que voy a tener que en alguna parte mostrar los carteles. También voy a tener que implementar un según sea para saber, según la opción que haya ingresado el usuario, a qué opción voy a ir de estas estructuras. Aquí seguramente yo voy a necesitar como datos, yo sé que tengo los nombres de 30 estudiantes, que eso sé que los tendré que guardar en variables de tipo cadena, y lo voy a tener que guardar en un arreglo que vamos a tener que declarar, de 30 elementos, porque sé que son hasta 30 estudiantes. Ojo, puede haber menos de 30 estudiantes, podemos utilizar menos, y eso ya vamos a tener que ver cómo lo vamos a manejar. Y también tenemos las notas, así que tendremos un arreglo de 30 elementos de tipo numérico para guardar, las notas de examen. Pregunta, las notas de examen,
en un arreglo de qué tipo lo vamos a guardar. Real. Real sería, digamos, por ahí lo más representativo, lo más próximo, digamos, a la realidad, así que vamos a guardarlo para poder admitir notas con decimales, vamos a guardar o implementar, digamos, ese arreglo, digamos, como real. Así que bueno, vamos a definir, vamos a ir declarando las variables que ya sabemos que vamos a utilizar. Variable, un arreglo, por ejemplo, nombre, que tenemos que definir, que va a ser de 30 columnas, y como es de tipo cadena, tenemos que definir cuál va a ser la longitud de esa cadena para saber cuántos caracteres le vamos a implementar o le vamos a dar, digamos, al usuario para poder cargar este archivo, cargar su nombre. En este caso lo vamos a definir, por ejemplo, de 20 elementos, considero que por ahí es suficiente para almacenar nombre y apellido. Recuerden que si yo declaro, digamos, en C un arreglo de una cadena de 20 elementos, en realidad estoy pudiendo guardar solamente 19 porque el 20º elemento contiene, digamos, la cadena o el símbolo de fin de cadena. Eso, digamos, cuando lo consideramos en pseudocódigo, ya no lo tenemos en cuenta. Digamos, acá, si lo declaramos de 20, asumimos que podemos guardar 20 caracteres. En C, si quisiéramos guardar 20 caracteres, tendría que ser de 21. Y bueno, de tipo real, vamos a guardar o vamos a generar el arreglo de notas también de 30 elementos. Y yo ya les... Yo no entendí una cosa, profe. ¿Por qué a uno lo guardó en cadena y al otro en real? Porque cadena es el que contiene los nombres. Acá yo voy a tener cosas como esto, y en real, en notas, voy a tener cosas como esto. Ah, listo, genial. Entonces son cadenas, son tipos de datos diferentes. No los puedo meter en un mismo arreglo de 2 dimensiones, digamos. Sí podría usar o podría crear un registro que contenga las notas y el nombre, y luego crear un arreglo de ese tipo de datos que yo creé, de ese tipo de registro que yo creé, ¿sí? Yo por ahora lo voy a manejar como arreglos apareados, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta... Profe, ¿por qué es bidimensional el nombre? ¿El arreglo nombre? Bien, en realidad podemos considerarlo como que es un arreglo de 30 elementos, pero cada uno de esos elementos es una cadena de 20. Yo quiero guardar una cadena con el nombre solo. Vamos a ponerle nombre de un alumno. Perdón, el tipo de dato no es cadena, el tipo de dato es carácter. Yo tendría que crear esto. Nombre de un alumno me va a permitir guardar el nombre de un solo alumno. Pero no puede ser de un solo carácter solo, sino yo puedo guardar solamente este nombre que yo tenía, solamente la F. Entonces tengo que declararlo como cadena. Una variable tipo cadena se declara de tipo carácter y yo lo declaro como si fuera un arreglo dándole la cantidad de elementos que va a tener. En este caso va a ser una cadena de 20 caracteres. Entonces yo puedo guardar hasta 20 caracteres en esa variable, ¿sí? Esto me va a permitir guardar el nombre completo. Y acá, en esta variable, yo necesito guardar el nombre completo, pero necesito guardar 30 nombres. Por eso yo defino una variable de tipo, o un arreglo de tipo carácter, de 30 columnas, donde cada una de esas filas, cada una de sus filas, va a ser una cadena de 20 elementos. ¿Se entiende? ¿Vemos ahora un poco más? Sí, se entiende. Gracias. Okay. Perdón, o sea que el nombre más largo que yo puedo escribir es de 20 caracteres. Exactamente. Si escribieras algo más largo, se te va a cortar, digamos, se va a truncar. Bien, si yo no pondría el 20, si pondría solo nombre 30, podría ingresar solo 30 caracteres distintos. Podrías ingresar exactamente, solamente 30 caracteres. ¿Sí? Claro, bien. Eso lo podemos decir nosotros, la longitud del nombre,
Yo podría haber puesto 20, 30, 50. Sí, depende. Hay algunos enunciados en los cuales te dice que, por ejemplo, el nombre considere que el nombre más largo tiene 25 caracteres o por la naturaleza del dato que vos vas a ingresar, la cadena no va a ser, digamos, más o va a estar, digamos, limitada por algún otro criterio. Por ejemplo, si son dominios web de páginas web, los dominios de páginas web no pueden tener más de 64 caracteres, si mal no recuerdo. Entonces, eso ya te define la longitud, digamos, de la cadena. O siempre tenés que definirla un poquito más grande del máximo, o por lo menos que te cubra, digamos, con el máximo carácter o con la máxima longitud que vos esperás ingresar. Depende por ahí del tipo de problema. Si no, vas a tener que más o menos calcularle cuánto es lo que vas a necesitar. En este caso, nosotros estamos reservando para nombre y apellido 20 caracteres. Si consideramos que es poco, pues se puede, digamos, agrandar. Eso, digamos, no hay problema. Bien. Bueno, y vamos a definir también un entero que vamos a llamar n. En este caso va a ser la cantidad o va a representar, digamos, la cantidad de caracteres, la cantidad de alumnos que yo tengo cargados. Porque habíamos dicho que como máximo voy a tener 30, puedo tener, digamos, algunos menos, pero siempre voy a necesitar saber cuántos son para poder, cuando los recorran, que los voy a tener que recorrer, digamos, con un repetir para, como se recorren todos los arreglos, tengo que saber hasta dónde lo tengo que recorrer. Entonces, lo vamos a hacer, digamos, o lo vamos a generar, digamos, con estructuras, o lo vamos a hacer con este dato que va a ser, digamos, n, que me va a decir cuántos elementos hay. Entonces, bueno, vamos a ver cómo implementamos digamos, menú. Y, bueno, nuevamente, la forma, digamos, de implementar, digamos, el menú va a ser, yo voy a borrar estos ejemplos, ¿no? Vamos a tener que leer una opción, o vamos a tener que mostrarle, digamos, el cartel del menú, digamos, al usuario, y a su vez leer la opción que ingrese, digamos, el usuario. Eventualmente la tenemos que validar y luego de eso, con un según sea, haremos alguna actividad, digamos, o alguna operación. En este caso, bueno, se pueden hacer, digamos, de varias formas. Yo podría hacer, por ejemplo, imprimir todo el cartel o todos los carteles en el programa principal, o invocar una subrutina que muestre los carteles y luego leer la opción, o puedo invocar a una función que imprima el cartel y lea la opción, la valide y devuelva la opción leída. Yo voy a hacer esta última opción. Voy a declarar una variable que sea res1 o res principal, porque para guardar la respuesta al menú principal. Y en res1 lo que voy a hacer es asignarle lo que me devuelva una función que vamos a declarar, que se va a llamar, digamos, menú. Podríamos llamarle menú principal. Esa función menú principal lo que tiene que hacer es imprimir este cartel, leer una opción y validar que la opción ingresada sea alguna de estas 4. Cuando se asegura, digamos, de eso, después que se ejecutó esta única línea de código, nosotros estamos seguros que res1, que está declarado como entero, o sea que la función menú principal tiene que ser de tipo entero, estamos seguros, después que se ejecuta esto, que res1 vale o 1, 2, 3 o 4. Porque tenemos que haberlo validado, digamos, en la función menú principal. Así que, bueno, vamos a continuar a ver cómo continuaría esto. Yo les dije que el menú consiste en mostrar el cartel y leer la opción. Esto es lo que haríamos acá. Mostrar carteles y leer opción. O leer y validar opción. Eso se lo delegamos a la función. Luego, implementamos una estructura de repetición
repetir mientras la opción sea distinta al salir. En este caso sería mientras la opción sea distinta de 4. ¿Sí? Entonces, bueno, como no sabemos cuántas repeticiones se van a ejecutar, va a ser con un mientras, y nuestro fin de datos va a ser mientras res1 sea distinto de 4, que es la opción de salir. Sin mientras. Aquí dentro, nosotros vamos a implementar un según sea. Según sea res1. Esto lo vamos a poner, le voy a poner el comentario. Según la respuesta del usuario, hacemos la opción o las acciones correspondientes. ¿Por qué sería distinta de 4? Porque la opción 4 es la opción de salir. Así que si el usuario, perdón, en este menú. La opción 4 es la opción de salir. Entonces, si el usuario ingresa 4, no queremos realizar ninguna acción, sino que queremos salir del menú o salir del programa. ¿Sí? Esa, en algunas opciones, en algunas ocasiones, hay que hacer, digamos, algunas acciones, pero en la mayoría directamente se sale sin hacer, digamos, ninguna acción más. Entonces, mientras... Una consulta, profe. Sí. Siempre cuando empezamos a armar algoritmos en donde incluyen, bueno, todas estas cuestiones más función y subrutina, ¿hay algo de que tenga que, por ejemplo, el menú tiene que estar sí o sí en el programa principal, o puede ser también una subrutina, por ejemplo? No, de hecho nosotros lo estamos haciendo con un subalgoritmo al menú. Lo que sucede, lo que tenemos, digamos, que en este caso, digamos, tenemos un subalgoritmo de tipo función que muestra el cartel y lee el resultado. Después tenemos el código que, según la opción que realizó, digamos, el usuario, va a llamar a alguna opción u otra. Lo que pasa es que si yo delego también todo esto en un subalgoritmo, no me queda prácticamente nada para hacer en el algoritmo principal. El algoritmo principal es una llamada a alguna otra cosa, digamos. Claro, esa era mi pregunta. Si siempre hay algo que tiene que quedar en el algoritmo principal. Como para Sí, que... normalmente la estructura de repetición y el según sea van en el programa principal, y después el programa principal dentro de ese según sea va llamando a distintos subalgoritmos para delegar, digamos, acciones. Algunas tareas Claro. las hacen el mismo programa principal, porque puede ser que leer, digamos, algún dato. Por ejemplo, si tuviéramos una opción de menú que diga leer o mostrar todas las notas superiores a la nota que ingrese un usuario. Esa nota que ingrese un usuario probablemente se leería en el programa principal y yo le paso el arreglo con las notas y los nombres más la nota que desea el usuario al subalgoritmo, y el subalgoritmo muestra todas las notas que sean superiores a esa que se le pasó. Pero bueno, eso también depende de cómo esté planteado el enunciado, y bueno, hay que ver qué conviene delegar en el subalgoritmo y qué conviene hacer en el propio algoritmo. Está. Bien, bueno, entonces, continuando, nosotros tenemos aquí, digamos, que ya llamamos a un subalgoritmo menú principal, mostró los carteles, leyó la opción, lo ingresó en res1, y mientras res1 sea distinto de 4, vamos a seguir haciendo cosas. Ese hacer cosas implica hacer algo si la opción ingresada es 1, hacer otra cosa si la opción ingresada es 2, hacer otra cosa distinta si la opción ingresada es 3. Entonces, según sea res1, vamos a poner paso 1, y acá tendremos que
llamar a carga. Caso 2. Acá tendremos que calcular el promedio. Caso 3. Tendremos que mostrar los resultados, o sea, mostrar los que superen el promedio. Que bueno, eso también veremos cómo lo implementamos. Bueno, eso es todo lo que habría que hacer. Fin segundo. Y luego, porque fíjense que esto es muy similar a lo que nosotros venimos haciendo cuando teníamos un mientras con fin de datos. O sea, tenemos la lectura de la variable que ingresa el usuario o que nos va a dar el fin de datos. Luego un mientras, cuya condición sea mientras la variable leída sea distinta al fin de datos. Hacíamos algo y al final teníamos que volver a leer el dato que me va a dar, digamos, en este caso, digamos, qué acción quiero hacer o si quiero salir. Entonces acá tengo que volver a leer res1, por lo tanto vuelvo a repetir esta misma acción. Vuelvo a leer opción. Bueno, esto es el esqueleto de lo que sería, digamos, un menú típico para realizar, digamos, determinadas acciones o en cualquier otro programita en el cual, digamos, implementaríamos digamos, este menú. Haciéndolo de esta forma, ustedes, digamos, están delegando, digamos, bastante digamos, tareas en algunos subalgoritmos, en este caso, digamos, menú principal, y luego tendrán que ver qué hacen en función del código que necesiten, en función de cada problema que tengan que resolver, digamos, estemos aquí en estas opciones. Después va a haber que agregar cosas, porque, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta que no puedo llamar al caso 2, que era calcular el promedio, si antes no llamé al caso 1, que era llamar a carga, porque no voy a tener datos con los cuales trabajar. Entonces tengo que ver cómo solucionamos ese problema, que va a ser con código que vamos a ir agregando, digamos, acá. Pero esto, que nosotros vemos hasta acá, es la estructura básica que ustedes necesitan para poder trabajar con arreglos. Después van a ir metiendo dentro de estas cosas, dentro de estas estructuras, algunas otras cosas, como por ejemplo banderas, para saber si pasé por una porción de código o no, para poder saber si ejecutar el caso 2, por ejemplo, si no llamé al caso 1, digamos, anterior. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bárbaro. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a resolver, bueno, ya tenemos que empezar a resolver, digamos, algunas cosas. Sabemos que, bueno, acá en caso 1 vamos a tener que invocar a otro subalgoritmo, a otro submenú, mejor dicho. Ya vamos a ver, digamos, cómo lo hacemos, si lo implementamos aquí mismo o llamamos directamente a otro digamos, subalgoritmo. En principio vamos a implementar este menú principal, que es lo que me va a leer o que me va a mostrar este cartel y me va a leer y validar, digamos, el resultado. Una pregunta. Sí. No entendí bien el vuelvo a leer la opción. Yo llamo de nuevo al subprograma, pero esta vez para leer la opción, no para mostrar el cartel. No, se hace todo. Volvés a mostrar el cartel, volvés a leer una opción, se valida que sea una opción correcta y luego devolvés la opción que ingresó el usuario. O sea, volvés a hacer... Okay. Por ahí a lo mejor no están acostumbrados a manejar, digamos, menús en pantallas de línea de comando, pero bueno, les debería desaparecer todo lo que venía mostrando en pantalla, por lo menos correrse, y tiene que mostrarles otra vez todas las mismas opciones de menú para que ustedes vuelvan a elegir. Bien. Por eso, digamos, la Profe, llamada... yo tengo una duda. Sí. Cuando se refiere a submenú, ¿qué sería eso? O sea, una clase de menú, o una subrutina.
Claro, no, es Pero un arriba en menú. la modificación que decía es un menú. Claro, porque va a ser, digamos, un menú que va a ser con la misma estructura que nosotros hicimos acá, pero como una opción del menú anterior. Entonces, vos hasta ahora, digamos, el menú te va a mostrar repetitivamente esto acá. Pero si vos ingresás a uno, la opción 1, cargar datos, ya te deja de mostrar esto y te empieza a mostrar esto. Y acá adentro podés Listo. elegir Eso cada se una llama de así esas submenú. opciones. Claro, es un submenú. Vos ahí adentro podés seguir llamando cada una de esas opciones todas las veces que necesites hasta que presiones la parte de volver. La opción 4, volver. La opción 4, volver, no sale del programa, sino que vuelve al menú anterior. Entonces te vuelve a mostrar esto. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Eso lo vamos a solucionar poniéndolo todo ese código o realizando ese código en el caso 1. Entonces, si en algún momento el usuario ingresó la opción 1, el según sea res va a hacer que se ejecute esto, y acá adentro voy a tener la llamada a un submenú con la subsiguiente, digamos, repetir mientras, la opción sea distinto, digamos, de la opción de salida, y se va a ejecutar y se va a seguir ejecutando hasta que el usuario presione la opción de volver, que recién ahí lo va a liberar y recién ahí va a poder volver a este menú principal. No sé si vamos a hacer tiempo, porque esto me va a quedar medio largo. No sé si vamos a hacer tiempo de pasarlo a C, pero si no llegamos a hacer tiempo de pasarlo a C hoy, yo se lo voy a grabar después y se lo voy a mandar resuelto, digamos, en C para que lo tengan, porque bueno, va a haber algunas opciones muy interesantes. Y yo pensé que iba a ser más corto, pero no va a ser tan cortito, así que me parece que nos va a llevar toda la clase. Bueno, vamos a construir los subalgoritmos. Vamos a empezar a construir el menú principal, luego vamos viendo las distintas opciones de código. Así ya nos queda por el ejemplo completo. Bueno, menú principal, ¿qué tipo de subalgoritmo es? Función puede ser. Función, exactamente. Está, fíjense, a la derecha de una operación de asignación. Por lo tanto, me tiene que devolver algo que es lo que se va a guardar en esta variable que está a la izquierda de esta operación de asignación. Así que me tiene que devolver, digamos, algún tipo de datos. Y en particular, como res1 es una variable de tipo entero, menú principal tiene que ser una función de tipo entero. Así que vamos a empezar a escribir todo esto. Sabemos que es una función, se llama menú principal y es de tipo entero. Eso porque solo va a Fíjense, devolver un resultado. esto es porque solo va a devolver un resultado, exactamente, que va a ser lo que nosotros vamos a guardar en res1. También podría hacerse como una subrutina en el cual yo le paso como parámetro, o el único parámetro que tiene va a ser el de resultado, que va a ser un entero, ¿no? Y de entrada-salida. En este caso lo vamos a construir, digamos, como función y fíjense que en este caso no tiene argumentos. Bueno, no vamos a recibir, digamos, ningún dato porque lo único que tenemos que hacer es imprimir carteles y validar que esté dentro de alguna opción. No depende de nada más externo, ¿sí? Bueno, vamos a reservar un espacio para la declaración de variables y vamos a tener nuestro inicio y nuestro fin. Bueno, acá lo que tenemos que hacer, en principio, va a ser mostrar los carteles. Luego, leer la opción. Y, finalmente, validar la opción. Bueno, para mostrar los carteles, vamos a usar, digamos, un escribir liso y llano, o 4 escribir liso y llanos. Yo me voy a copiar todo esto y le voy a agregar lo que le falta. A ver, ahora sí.
son cadenas, así que tienen que estar entre corchetes. Perdón, entre comillas dobles. Bien, con esto entonces ya tenemos los 4 escribir que van a mostrar esos 4 cartelitos de nuestro menú. Vamos a leer la opción, una simple lectura, que, bueno, acá yo voy a tener que declarar la variable donde voy a digamos, a leerla, ¿no? Así que vamos a declararla. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es la variable que vamos a leer? Entero. Entero, exactamente. Tiene que ser del mismo tipo de lo que vamos a devolver. Vamos a llamar opción y vamos a leer opción. Finalmente tenemos que validarla. Y bueno, ¿cómo hacíamos una validación? Esto ya lo habíamos visto un par de veces, me parece, ¿no? Con un repetir mientras. Con un repetir mientras. Ya vamos a ver qué ponemos en la condición. Se supone que vamos a entrar a ese repetir mientras la opción sea incorrecta. Así que ponemos escribir opción incorrecta. Ingrese entero entre 1 y 4. Acá podría volver a imprimir todas las opciones, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de que no nos quede tan largo, solamente voy a poner opción incorrecta, ingrese opción entre 1 y 4. Pero bueno, no estaría mal volver a mostrarle cuáles son las opciones correctas al usuario. Y volvemos a leer, entonces, la opción. Bueno, la condición, ¿cómo la armamos? Recordemos que tenemos que entrar cuando la opción leída sea incorrecta. Puede ser opción distinto de 1, AND opción distinto de 2, AND opción distinto de 3 y AND opción distinto de 4. Sí, puede ser. Vos especificás que la opción sea distinta de cada una de las opciones que vos tenés, como válidas, y las unís con un operador lógico AND, porque se tienen que cumplir todas al mismo tiempo. Eso es, por ejemplo, Si haces un intervalo o sea, si la opción está entre, o sea, que esté entre 1 y 4. Si no está entre 1 y 4, que haga tal cosa. Claro, esa sería, digamos, otra forma. Que, bueno, lo que me decían recién, digamos, por audio, es válido, y de hecho, cuando las opciones ingresadas eran de tipo carácter, tenía que hacerlo sí o sí de esa forma. Y bueno, es importante, digamos, aclarar, digamos, que tiene que ser unido, digamos, con un operador lógico AND para que funcione. Eso fue un error por ahí frecuente, digamos, en los exámenes anteriores. Pero en este caso, como se trata de valores numéricos y enteros, y que están dentro de un rango bien definido, yo puedo definir, o yo podría hacerlo un poco más simple, preguntando por si la opción está fuera de ese rango, que es lo que ponen un poco lo que me decían recién ahí, y lo que apoyan o ponen, digamos, ahí en el chat. Yo puedo decir que mientras la opción sea menor a 1 o la opción sea mayor a 4, no con un AND, porque si fuera con un AND, bueno, un AND no lo puedo poner porque la opción nunca va a ser menor a 1 y mayor al 4 al mismo tiempo. Eso no se cumpliría, digamos, nunca. Pero si la opción es menor a 1, o sea, si es 0, menos 1, menos 8, o si es mayor a 4, si es 5, 10, 80, se va a cumplir siempre una de las dos opciones. No se van a cumplir las dos al mismo tiempo. Con cualquiera de las dos que se cumpla, ya sabemos que es una opción incorrecta, y entonces volvemos a mostrar el cartel, o mostramos el cartel, opción incorrecta, ingresa entero entre 1 y 4, y volvemos a leer la opción.
Todo esto se va a ejecutar hasta que el usuario ingrese alguna opción que esté dentro de ese rango. Cuando el usuario ingresa 1, por ejemplo, la condición opción menor a 1 se va a evaluar como 1 menor a 1, lo cual le va a dar falso, y 1 mayor a 4 también le va a dar falso. Por lo tanto, al hacer las dos falsas, esta condición completa me va a dar falso y no vuelvo a entrar. Con lo cual me aseguro que la opción leída va a ser una opción dentro del rango o dentro de lo entero que yo tengo planeado como válidos. Profe, yo tengo una Sí. duda. ¿Por qué la Sí. variable opción no la declaramos como cadena y la declaramos como entero? Bueno, porque estamos ingresando los valores que nosotros tenemos en este menú, en este caso son de tipo numérico. Podría Claro, o sea, pero ¿se puede resumir poniendo la palabra opción? ¿O lo hizo ahora para resumir el algoritmo y que lleguemos a hacerlo? No entiendo eso. No, el tipo, o sea, el opción es el nombre de la variable. Yo puedo elegir lo que quiera. Podría haber elegido resultado 2, por ejemplo, o res1, que es lo que tengo en el programa principal. Es de tipo entero porque en el menú se pide, digamos, que se ingrese la opción 1, la opción 2, 3 o 4, dándole las opciones como números. Entonces yo lo que voy a ingresar es un número. Si yo tuviera esto, opción A, B, C, D, ahí sí tendría que usar, digamos, una variable de tipo carácter. Pero al hacer datos de tipo numérico, me conviene ir a lo más sencillo y definirlos o declarar la opción de respuesta como entero. Ojo, también podríamos declararla como cadena e ingresar los caracteres como cadena. Eso me salvaría de errores, por ejemplo, de que el usuario, cuando tiene que ingresar un número entre 1 y 4, a lo mejor te ingresa Z y, bueno, me va a producir, digamos, un error que no estaba esperando, digamos. Entonces, eso podría ser una forma, digamos, de validar, digamos, ese tipo de errores. Pero en principio no sería digamos, necesario. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, ¿qué me falta acá? El devolver. El devolver. El devolver. Me falta ya entonces, mostré los carteles, leí la opción, la validé, ya no tengo más nada que hacer, solo devolver el dato validado, que en este caso es devolver opción. Cuando esta instrucción se ejecute, el control del procesador va a pasar a la línea que lo llamó, y la opción que ingresó el usuario, que está guardada en la variable que se llama opción, ese número que ingresó el usuario va a ser asignado a la variable res1 que tengo declarada como tipo entero en el programa principal. Res1 va a ser un número 1, 2, 3 o 4. Se va a comparar si es distinto de 4. Si el usuario ingresó 4, esto me va a dar falso y por lo tanto no entro al mientras. Pero si me ingresó 1, 2 o 3, voy a ingresar y me va a llamar alguna de estas opciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Hasta acá estamos? ¿Queda alguna duda? Sí, estamos. Bien. Profe, una consulta. Sí. Si quisiera poner un cartel como para informar que apretó el 4 y que ya cierra el programa, ¿iría después del fin mientras? Sí, iría después del fin mientras, porque cuando el usuario ingresó 4, con lo que pusimos acá, no entraría nunca dentro. O sea, no hay posibilidades adentro del mientras que res1 valga 4. Así que si quiero poner algún cartel de despedida o decir finalizó la ejecución del programa, tiene que ir todo después del fin mientras. Gracias. Bueno, vamos a ver.
para ir resolviendo digamos, el resto de los puntos, habíamos dicho entonces que llamar a carga implicaba que la opción 1 debe llamar al siguiente submenú, mostrar digamos, digamos, submenú, y realizar digamos, acciones en función de lo que se elija, de lo que se elija digamos, ahí en ese submenú. Como van a ser varias cosas acá, yo casi voy a poner una llamada a un subalgoritmo que va a realizar digamos, todas estas acciones. Más que nada porque esto me va a quedar digamos, con mucha lógica digamos, aquí. Entonces, vamos a llamar a un subalgoritmo que se va a llamar, digamos en este caso, submenú, en el cual vamos a necesitar que vuelvan digamos, algunos datos, porque el submenú va a ser el que va a cargar los datos de los alumnos y por lo tanto me tiene que devolver los nombres, me tiene que devolver las notas y me tiene que devolver n, que es la cantidad de alumnos cargados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que este submenú tiene que recibir como parámetro a nombre, tiene que recibir como parámetro a notas, y tiene que recibir como parámetro a n. Fíjense que yo acá, n es una variable de tipo entero, notas es una variable de tipo arreglo, pero yo acá no pongo la cantidad de elementos que tiene, y nombre es un arreglo de cadena de caracteres, pero tampoco pongo ni la cantidad de elementos de la cadena, ni la cantidad de filas del arreglo. Solamente pongo el nombre de los arreglos, y ya con eso, cuando lo pongo dentro de la parte de parámetros formales, se va a pasar en la dirección de memoria del primer elemento del arreglo, con lo cual en el submenú o en el subalgoritmo voy a poder tener el acceso al arreglo completo. Ahí ya tenemos la correspondencia hecha con eso. Cuando yo lo escriba, sí. Cuando lo escribamos al submenú, tenemos que asegurarnos de que primero le voy a recibir un arreglo de cadena de 30 por 20, un arreglo entero de 30 y un entero n. Yo tengo que escribirlos cuando escriba el subalgoritmo en ese orden. Eso, profe, es siempre y cuando no quiera ir a un lugar específico. Si yo quiero ir a la posición 15, ahí sí tengo que poner. Claro. Si yo quiero mandarle solamente un elemento, ahí sí tengo que poner, tendría que especificar. Por ejemplo, le quiero pasar en la posición 15, tengo que poner acá, entre corchetes, el ID o el número de fila que yo le quiero pasar. Pero ojo, Claro. Cuando vos escribís el subalgoritmo, acá, como segundo parámetro, como segundo argumento, no pones un arreglo, pones una variable de tipo entero, ¿sí? Ajá. Porque ahí está recibiendo, porque acá solamente no le estás mandando el arreglo entero con esto, sino que le mandás un solo elemento del arreglo. Claro. Perdón, no de entero, de reales, porque notas de real. Sí. Entonces pones en el menú, el argumento correspondiente tiene que ser del mismo tipo que cada elemento individual. Bien. Algunos casos pueden encontrarse que tengan que hacer eso, no es lo más habitual. Pero bueno, sí puede ser que sea un problema con el que tengan que lidiar. Bueno, submenú, nombre, notas. Vamos a pasar, va a ser va a tener un poquito de complejidad. Así que lo vamos a dejar para un poquito más tarde, cuando estemos ya totalmente cansados y no veamos nada, ¿no? Pero vamos a seguir haciendo el resto de las cosas, asumiendo lo siguiente. Cuando yo llame a submenú, se va a mostrar este cartel y me voy a quedar ahí dentro de ese submenú hasta que el usuario ingrese 4. Yo puedo llamar a las distintas opciones.
suponemos que si no tenemos ningún archivo, no tenemos ningún dato cargado, tenemos que llamarle a la opción 1 para generar un archivo nuevo y para poder cargar nombres y notas. Pero a lo mejor no las cargamos todas las notas, a lo mejor cargamos 4 notas o 5 que son las que tenemos en ese momento. Y después tenemos que volver a llamar a la opción 2 para agregar notas de ese archivo. Entonces, si ya tenemos 2 o 3 notas, vamos a ir agregándole alguna nota más, 4 o 5 notas más, con lo cual ya llegamos casi a 8 o 9. Y finalmente la opción 3 va a ser, digamos, para cargar archivo, donde asumimos que tenemos un archivo cargado y lo cargamos creado con datos cargados y lo vamos a cargar todos sus datos en los arreglos, para finalmente poder volver con los nombres cargados. Entonces, vamos a asumir que cuando volvemos de submenú, el arreglo nombre está cargado con todos los nombres de todos los alumnos que yo tenía que cargar. El arreglo notas está cargado con todas sus notas. Pueden ser 15, 20, 25 alumnos, no necesariamente 30 o quizá los 30. Y N me dice cuántos alumnos cargué. Si el arreglo nombre y el arreglo notas tiene 8 elementos cada uno, N va a valer 8. Si N vale 25, quiere decir que tengo 25 nombres y 25 notas. ¿Sí? Eso lo necesito para saber hasta dónde recorrerlo en los siguientes puntos. ¿Estamos? Esto por ahora lo vamos a imaginar, va a ser un comportamiento que nosotros esperamos que haga submenú, pero todavía no lo escribimos. Vamos a seguir con el resto de su algoritmo. Bueno, la opción 2, calcular el promedio, tiene que recibir todas las notas y va a tener que calcular el promedio. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el promedio? La sumatoria de todas las notas sobre n. Exactamente, la sumatoria de todas las notas sobre n. Estaba esperando a ver si estaban atentos y escucharon que n es la cantidad, digamos, de notas. Porque, bueno, tengo que sumarlas a todas y no tengo que contarlas porque ya sé cuántas son. Sé que son n notas. Así que vamos a invocar a una función. Y, bueno, vamos a guardar ese resultado en una variable. La función se va a llamar promedio. Y la variable donde yo lo voy a guardar se va a llamar prom. ¿La variable de qué tipo va a ser? Disculpe, ¿eso lo hacemos dentro del submenú? No. El submenú se llama en el caso 1 y ahora estamos en el caso 2. En el submenú ya asumimos que submenú leyó, bueno, llamó invocó a mostrar el otro menú. Y pudimos cargar los nombres, las notas y n, pero todavía no vimos cómo hacerlo. En el caso 2 vamos a asumir que ya están las notas cargadas y tenemos que calcular el promedio. Bueno, entonces, el promedio que vamos a calcular, ¿de qué tipo va a ser la variable? Real. Real. Designamos la función decimal. Claro. Así que declaramos una función una variable prom de tipo real, donde vamos a guardar ese valor. Y entonces, a prom, lo que vamos a hacer es asignarle lo que me devuelva la función promedio, a la cual le voy a tener que pasar algunos parámetros. ¿Qué parámetros le tendré que pasar a esa función promedio? Notas y n, ¿podría ser? Notas y n. Están todas las notas que se cargaron y necesita saber cuántas son para poder recorrerlas y devolver los valores. Muy bien, ahora, promedio entonces dijimos que es una función. Vamos a declararla, aquí va. Bueno, la función
Promedio. ¿De qué tipo va a ser? Real. Real. Y va a tener, digamos, como parámetros un arreglo de ¿cuántos elementos? ¿Arreglo notas? Sabemos que es de tipo 30. real. 30. Tiene 30 elementos, exactamente. Puede tener el mismo nombre o puede que no. Yo le voy a llamar NT. Una consulta, profe. Sí. ¿No era ahí que si lo pasábamos estarías indicando la posición 30? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Te indica la posición 30? Si yo eso lo pusiera, digamos, aquí en el llamado a la función. Si yo acá pongo 30, estoy pasando la nota número 30. Acá no tendría que recibir un arreglo, sino tendría que recibir una variable de tipo real. Pero cuando yo declaro la función, yo acá tengo que poner que lo que recibo es un arreglo de 30 elementos de real. Acá sí tengo que poner que es un arreglo. Y cuando lo llamo, no necesito poner, o no tengo que poner, mejor dicho, las dimensiones. Solamente pongo el nombre. ¿Sí? Entonces, en el llamado, solamente cuando utilizo, digamos, subalgoritmos, o cuando utilizo arreglos en los subalgoritmos, ya sea funciones o procedimientos o subrutinas, cuando yo la invoco, cuando yo lo llamo, del arreglo solamente pongo el nombre. Y cuando la declaro, ahí sí tengo que declarar de cuántos elementos tiene, porque tengo que saber cuánto espacio de memoria reservar cuando se ejecuta, digamos, esa función. ¿Sí? Claro, está bien. Perfecto. Bien. El otro elemento, el otro argumento que vamos a recibir va a ser un entero, al cual le voy a dejar el nombre n, es decir, este argumento se llama igual que la invocación. Pero este arreglo tiene un nombre distinto. Así que acá tenemos los dos ejemplos diferentes. En el parámetro formal y el parámetro de más actual, la variable puede tener el mismo nombre o puede que no. Pero bueno, van a referir o va a haber una correspondencia 1 a 1 siempre. Y tiene que estar en el mismo orden. Primero defino el arreglo, la real, y después el entero n en este caso. Bueno, alguna variable necesitaré y fin función. El caso anterior también era fin función, ¿lo vemos claro? Así. Fin función. Una consulta, profe. Sí, Todo lo que son los nombres de la tanto función como subrutina se declaran siempre en el algoritmo principal, ¿no? de lo que son, no. Porque tengo esa duda cuando lo declaro como local o cuando como global. Para cuando vos decís, te referís a los arreglos o a los variables. Claro, por ejemplo, si no entendí mal, el nombre de la función se declaró arriba en el algoritmo principal. No, al contrario, el nombre de la función no se declaró nunca. Yo acá directamente a promedio la estoy invocando acá. Pero la declaración en sí del nombre de la función promedio es esta. Donde yo escribo la función, esa es la definición y declaración de la función. De hecho, en C se hace de esta forma. En pseudocódigo nosotros podemos escribir primero el algoritmo principal y después vamos escribiendo los subalgoritmos. Y cuando trabajamos en C, siempre hacemos primero los subalgoritmos y al final el programa principal. Porque si no lo hiciera de esa forma, si yo lo escribiera en el orden que yo lo hago acá, cuando yo llamo a esto, me va a decir que estoy invocando a una función promedia que no está definida. Y ahí sí tendría que ver de, en todo caso, poner una línea para definir la función, aunque no la escriba. Eso en C implicaría que yo tendría que poner algo así, acá, donde declaro las variables,
pero sin poner de, no, digamos, sería exactamente la línea, pero sin escribir el código de la función. Para no hacerlo dos veces, para poder utilizar esto acá, promedio, escribiéndolo debajo en C, debería hacer esto en la sección de declaración de variables. Para evitarnos este problema, lo que hacemos directamente es escribir toda la función antes del programa principal y me evito escribir esto. Pero en pseudocódigo nosotros obviamos eso, directamente decimos, como todo esto forma parte del mismo algoritmo, puede ser que lo escribamos antes o después, no nos vamos a hacer inconvenientes porque está escrito, escribiremos después, ¿sí? Está perfecto. Pero eso con respecto a las declaraciones de las funciones y de su algoritmo. Nosotros consideramos que esto es la definición en sí misma de la función. Claro. Bien. Bien. Bueno, entonces, tenemos que ya le pasamos el arreglo notas y le pasamos el entero n. Las dos variables son de entrada. En realidad, todo lo que sea arreglos siempre se pasa como de entrada-salida en forma, digamos, implícita. Pero bueno, no tenemos que especificar nada, digamos, aquí. ¿Qué variables vamos a necesitar acá? Bueno, acá vamos a utilizar un repetir para poder recorrer las notas. Así que vamos a usar una variable, vamos a declarar una variable entero i para recorrer eso. Y vamos a necesitar, como vamos a hacer la sumatoria de las notas, vamos a necesitar una variable donde yo vaya sumando todas esas notas. Las notas son de tipo real, así que vamos a declarar una variable que se llama el sum, de tipo real. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el promedio? ¿Cómo hacemos? Tenemos que recorrer el arreglo. O sea, repetir para, 30 veces. ¿30 veces? 29. ¿29? De 1 hasta n, ¿no sería? De 1 hasta n, porque no sabemos cuántas son, pueden ser 12, 14, 28, y habíamos dicho que en n está la cantidad de elementos que hay. Entonces hacemos repetir para desde 1 hasta n. Bien. En ese repetir para, ¿qué implementamos? Ingresamos una nota, la leemos. Y Recordemos que ya asumimos que submenú fue el encargado de cargar todas las notas. bien. ¿Ya podemos hacer el cálculo ahí adentro? Ya hacemos el cálculo. Se supone que las notas ya están cargadas. Y ponemos, con la variable suma, Sí. el arreglo notas sobre n. El arreglo notas sobre n. A sum no habría que asignarle sum más notas y entre corchetes la i. Claro, yo acá tengo que implementar la sumatoria. Tengo que recorrer el arreglo entero e ir sumándolo. Entonces, sum es un acumulador. A sum le voy asignándole lo que ya tiene más la nota donde estoy parado ahora. La nota donde estoy parado ahora lo obtengo por el nombre del arreglo y entre corchetes la variable de control de repetir para, i. Entonces, este i me va variando 1, 2, 3, hasta 29, si n vale 29, o hasta 18 o 15, dependiendo de cuánto valga n. Y me va a ir sumando, o me va a ir acumulando en sum, lo que ya contenían todas las notas anteriores, más la que tengo yo donde estoy parado, digamos, en este momento, ¿sí? Entonces me va a actuar, digamos, como, lo vamos a usar, digamos, como sumador. Bien, esto me realiza la suma. ¿Algo más? Una consulta. Sí.
ese sumador no se inicializa en ningún lado. Debería inicializarse. Todas las variables que yo no inicialice, por defecto van a tener un valor aleatorio. Entonces, si eso es así, yo no estoy arrancando de cero la suma, estoy arrancando ya desde un valor determinado, con lo cual no voy a obtener la sumatoria. Así que antes de entrar al repetir para, tengo que inicializar sum en el valor neutro de la suma, o sea, 0. Ahí está. Ahora, Pero fue una pregunta sobre el nombre del que toma el arreglo, que ponen NT. ¿Es porque puede ser distinto? es porque puede ser distinto, exactamente. Ah, vale, gracias. Yo lo hago, digamos, y es más, estoy haciendo a propósito. No pasa nada. ¿Cómo? Si lo dejamos igual que en el algoritmo principal, tampoco está mal. Si lo dejás igual que en el algoritmo principal, tampoco estaría mal. Pero yo prefiero, digamos, por ahí ponerle, es más, le voy a cambiar el nombre de nuevo y le voy a poner A, para que sea bien genérico. Así que a esto acá lo voy a cambiar acá en A. Porque eso, la ventaja de hacerlo así, es que esto me sirve para cualquier arreglo que contenga hasta 30 reales. Entonces, ahora calculo el promedio de notas, pero si quisiera calcular el promedio de alturas, también me serviría. O si quisiera calcular el promedio de 30 capacidades de contenedores medidos en metros cúbicos, también me sirve. No estoy atando, digamos, el nombre del arreglo a una implementación específica, que en este caso es calcular el promedio de notas, sino que ese mismo arreglo, esa misma función promedio, me puede servir para calcular otros promedios. Y esa es la ventaja por ahí de ponerle un nombre diferente. Porque si no, también podría usarlo para calcular un promedio de volúmenes, pero se llama notas y no queda bien, digamos. Entonces, de esta forma lo estoy haciendo más genérico. Esta misma función después la puedo copiar y pegar en otro programa y va a servir. Bueno, ¿qué me estaría faltando? Profe, ahí N es un contador. N en realidad es una variable de tipo entera que contiene la cantidad de elementos que hay en el arreglo A. O su significado es la cantidad de elementos que hay en el arreglo A. Es decir, si N vale 14, quiere decir que se cargaron 14 elementos de estos 30. Por eso no tengo que hacerlo, el promedio no tengo que hacerlo sumándolos a todos, sino que solamente sumo los N que yo necesito. ¿Sí? Y faltaría devolver el promedio. Y faltaría devolver el promedio. Bueno, podría crear una variable para calcular el promedio, pero en el devolver también puedo directamente poner alguna expresión. Así que en este caso voy a hacer sum dividido n. Tendría que poner, y por ahí para ser más preciso o más cautelosos, existiría la posibilidad de que a lo mejor llamen a esto con un n igual a 0. Con lo cual ahí estaría haciendo la división de 0 sobre 0. Yo debería evitar hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un sí. Y voy a preguntar si n es mayor a 0, entonces devuelvo eso. El problema es que si n no es mayor a 0, ¿qué hago si... Perdón, el problema es si n es igual a 0. ¿Qué hago? ¿Qué devuelvo? Porque algún devolver voy a tener que poner. Entonces, si n es mayor a 0, ¿qué devuelvo? ¿Se puede devolver un cartel? No, tengo que devolver un real. Porque la función está definida como real. Así que tengo que devolver un real. Un cartel sería una cadena de caracteres. ¿Y el devolver se puede meter dentro de un sí? El devolver se puede meter dentro de un sí. O de un C o lo que sea. Sí, puede estar dentro de cualquier estructura de decisión o repetición. En realidad más que nada de decisión, pero puede estar dentro de una estructura de repetición.
En el momento que se ejecuta el devolver, te devuelve el valor que está almacenado aquí o calculado aquí, y bueno, ya el resto no se ejecuta. Pero bueno, acá se va a ¿Podría, ejecutar por uno o por otro. ¿Podría devolver un negativo y aclararlo en el algoritmo principal? Con un cartel que si devuelve un negativo, indica que n no contó nada, n sería 0. Exactamente, el punto pasa por ahí. Yo en el devolver tengo que poner, para expresar una condición de error, algún valor que no sea válido dentro de lo que se espera como un promedio. En este caso, como es un promedio de notas, que son números enteros, números positivos, yo podría devolver un número negativo y que ese número negativo va a significar un código de error. Concretamente, en el programa principal, cuando yo reciba el promedio, podría preguntar preguntarme si el valor es negativo, imprimir algún cartel diciendo que no se ingresaron valores, por ejemplo. Eso veremos cómo lo podemos resolver. Pero bueno, en este caso vamos a poner un devolver -1. Entonces, si se invocó a la función promedio con el arreglo vacío y con un n igual a 0, esto repetir para no se ejecuta, sum vale 0, n vale 0, y voy a devolver un -1. No hago la división de 0 sobre 0, que me haría, digamos, colgar el programa. Bueno, con eso tenemos entonces el promedio calculado. ¿Sí? Bien, calculamos el promedio y lo tenemos almacenado en prom. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó pendiente de esto? Profe, una duda. Ahí Sí. hace sum más a. ¿Ese a sería igual a nt? Claro, claro, porque en algún momento cuando empezamos a charlar acerca de si NT, por qué le cambio el nombre o si es lo mismo que quedara el mismo nombre, yo les dije que por ahí esto era para hacerlo un poco más general. Entonces, en ese momento decidí cambiarle el nombre de NT a A, que es algo mucho más genérico todavía. ¿Sí? Ah, perfecto, no lo había escuchado, gracias. Claro, lo modifiqué y bueno, ya no existe más NT, ahora es A. Así que es totalmente diferente el nombre. Y ahí en el caso 2 del principal, ¿no habría que Sí. aclarar que si es negativo, eso está indicando que no sé, o sea, el n es igual a 0, o no hace falta? Con que devuelva el promedio negativo ya está indicando que n es 0. Y bueno, en principio el problema no nos indicaba nada o para qué vamos a hacer o qué hacer con este promedio. Sí, no estaría de mal indicar o poner algún cartel, si el número, si el promedio fue ingresado o no se pudieron calcular porque no había notas cargadas. Podríamos manejarlo de alguna forma. Así que sí, podríamos implementar esa lógica. Entonces, bueno, en principio, en prom guardamos el promedio de las notas. Si se ingresaron notas, voy a tener el promedio guardado. Si no se ingresaron notas, voy a tener un -1 guardado, porque n se supone que va a valer 0. Así que vamos a poner un cartelito, donde, por ejemplo, si n es mayor a 0, va a mostrar va a mostrar, el promedio, y si n es igual a 0, o si prom, vamos a calcular el valor de prom. Si prom es -1, va a decir que no había notas para calcular el promedio, y si no, muestra el promedio. Entonces vamos a preguntar si prom es distinto del -1, entonces vamos a mostrar el promedio es, escribimos prom. Lo puse en mayúscula, vamos a ponerlo en minúscula como lo venimos escribiendo. Y si no, sí,
escribir. Bueno, si el promedio vale -1, quiere decir que n vale 0, por lo tanto no hay notas cargadas. Entonces vamos a escribir, no hay notas cargadas. Y bueno, hay otras consideraciones, digamos, también para tener en cuenta. Por ejemplo, y ya que estamos acá, yo les hago una pregunta. Cuando yo muestre todas estas opciones, mejor dicho, estas está bien, cargar datos, calcular promedio, mostrar resultados, 4 salir, cuando se muestre por primera vez, yo puedo elegir cualquiera de ellas. Ahora bien, ¿tiene sentido que yo ponga la opción 2, calcular promedio, y no haya ingresado nunca a cargar datos? ¿O sin haber ingresado antes a cargar datos? No. No, no tiene sentido. Y de hecho, en realidad el problema por ahí lo estaríamos más o menos manejando al devolver un -1 acá, entonces más o menos zafaríamos. Estaríamos escribiendo, digamos, que no hay notas cargadas. Pero vamos a poner o vamos a declarar alguna variable de tipo bandera para saber si pasamos por la carga o no. Porque si no pasamos por la carga, no tiene sentido hacer el punto 2. Y lo mismo, para hacer el punto 3, que es mostrar los resultados, no tiene sentido hacerlo si antes no pasamos por el punto 2, donde calculamos el promedio. Porque para mostrar las notas que superaron el promedio, tenemos que saber las notas y tenemos que saber el promedio. Así que tiene que haber pasado por 1 y por 2 antes. Entonces, vamos a implementar esto con variables de tipo bandera, que no son más que variables comunes. Yo las defino habitualmente de tipo entero. Vamos a llamar bandera 1 o band1 a la bandera que me va a indicar si pasé o no por carga. Y bandera 2 a la bandera que me va a indicar si calculé o no el promedio. Las banderas funcionan más o menos de la siguiente forma. Yo lo que quiero es, mediante la consulta al valor de la variable, saber si una porción de código determinada se ejecutó o no. Y eso lo hago inicializando las banderas en un valor determinado. Vamos a poner una sección de inicialización, porque nos faltan inicializar todas las cosas. En este caso, band1 lo voy a inicializar en 0, y band2 también la voy a inicializar en 0. Y voy a hacer lo siguiente. En caso 1, donde yo llamo a carga, voy a hacer también la siguiente operación. A band1 le voy a asignar 1. Y en el caso 2, donde después hago habitualmente, siempre demos al final, puede ser en cualquier parte del código, a band2 le voy a asignar el valor 1. Entonces, vamos a suponer que yo estoy ingresando al caso 2 y quiero saber, o quiero que esto se ejecute, el caso 2 se ejecute, solo cuando ya antes pasé, al menos una vez, por el caso 1. ¿Cómo puedo saber, con todo esto que construí ahora, si pasé o no por el caso 1? Con un sí. Con un sí, ¿y qué pongo como condición? Si band es igual a 1. Si band es igual a 1, ¿eso quiere decir que pasé o no pasé? ¿Qué pasaste? No lo entendí ¿Qué muy pasa? bien lo de las dos banderas, profe. Si me lo puede volver a explicar. Vamos a hacer lo siguiente, a ver... Pero después, profe, ahí habría que cambiarle automáticamente el valor para que no pase más por bandera. ¿O no? No necesariamente, porque bueno, después cada vez que vos pasás acá, se le va a hacer la asignación a bandera, le asignas 1, pero bueno, ya
El tema es diferenciar de que por lo menos una vez pasaste del valor 0 que indica que no pasaste nunca. Eso realmente es lo que importa. Después, si la asignación lo haces, si ingresás 4 veces al caso 1, a las 4 veces le vas a asignar 1 a bandera 1, pero no hay problema, digamos, en eso. El problema o el tema está en que vos sepas diferenciar que al menos una vez entraste, porque eso quiere decir que hay posibilidad de que haya datos cargados. Ah, bien. Y yendo por ahí, o nuevamente a la explicación por ahí de bandera, vamos a hacer lo siguiente. Acá, si quiero consultar el valor de bandera, ¿qué valores puede tener? Vamos a hacer un experimento, a tratar, digamos, de razonarlo, digamos, así, sin ejecutarlo, digamos. 0 o 1. Los valores posibles son 0 o 1. Bueno, ¿cuándo va a valer 0 bandera? Cuando no pasó por carga. Cuando no pasó por carga, o sea, cuando vale 0, cuando llego al caso 2 sin pasar por el caso 1. Porque el caso 1 me cambia el valor de bandera a 1. Bandera 1 está inicializado en 0. Así que si yo no pasé nunca por acá, sigue valiendo 0. Entonces cuando llego al caso 2, si el caso 2, si bandera 1 vale 0, quiere decir que nunca pasé por el caso 1. Y si vale 1, quiere decir que sí ya pasé por el caso 1. Entonces puedo ejecutar, digamos, el resto del caso 2. Si bandera vale 0, no lo puedo ejecutar, porque bueno, no pasé por el caso 1. ¿Se entiende ahora un poquito más? Sí, sí, profe. Bueno, Y habría que poner un sí que encierra todas esas cosas dentro del caso 2. exactamente, habría que poner un sí para que me pregunte por el valor de bandera 1. Entonces, si bandera 1 es igual a 1, la pongo en minúscula, entonces ejecuto todo esto. Epa, no quería hacer eso. Ah, claro, que estoy en otro. Entonces, si bandera es igual a 1, entonces ejecuto todo esto. Y si no, no hago nada. Así que, en todo caso, podría poner un cartel que diga al usuario, escribir, debe pasar primero por el caso 1. Vamos a ponerle, a ver, antes de llamar a 2, debe llamar a 1. Sí. ¿Está bien? Entonces, el código que a nosotros nos interesaba dentro del caso 1 era este. Y esto se va a ejecutar solamente cuando bandera 1 sea igual a 1. Bandera 1 va a ser igual a 1 si pasé por el caso 1. Si no pasé por el caso 1, bandera 1 va a valer 0. Y entonces me va a mostrar este cartel que dice, antes de llamar a 2, debe llamar a 1. Suena un poquito rebuscado, son un montón de vueltas, pero es la forma, es una estructura que se va a repetir siempre y a medida que la vayan incorporando y probando, ya les va a resultar bastante más natural. Yo creo que había, a ver, hay una sección donde se veían los videos, donde hay
A ver si se los encuentro rápidamente. Donde había un video que hablábamos de bandera. A ver. Eso, en todo caso, después se lo paso de nuevo. A ver. Sí, creo que Prieto, que lo filmó él. Sí, de Franco debe haber alguno. Y debe haber alguno más. Repaso general de los recursos que se emplean para resolver distintas problemáticas. Vamos a ver. Las dos variables bandera, ¿en dónde las asignó? ¿En entero? Están declaradas como enteros y están en la porción listo, del listo. algoritmo de inicialización, al principio. Y a ver, ya acá les muestro. No sé si tengo el de Franco, pero sí tengo dos videos en los cuales ya les voy a pasar. Vamos a poner acá. Y aquí. Esto se lo voy a dejar ahí en el documento, pero también, que bueno, el documento después se lo voy a subir a la página, a la carpeta compartida, mejor dicho, que tenemos, y también les dejo esto ya aquí por el chat. Bueno, ahí pueden entrar. Bueno, el primero de los videos hablaba de bandera y, bueno, también casos de uso de contadores, acumuladores, búsqueda máximo y mínimo, todas las opciones, todos los usos comunes, digamos, de las variables que tenemos, que tienen. Que tenemos en los casos digamos, de uso, casos de uso común. En este caso, tenemos bandera, por ejemplo, es uno de ellos. Bueno, vamos a ver con qué continuamos. Esto me quedó en otro lado, espera, vamos a ponerlo hasta el final. Bueno, ya tenemos entonces calculado el promedio. Eventualmente lo calculamos, lo ejecutamos. Y vamos a ver, en el caso 3, tenemos el mismo caso. Tenemos que verificar si realmente pasamos antes por el caso 2. Entonces vamos a tener que tener la misma estructura. Así que ya la hago antes de hacer incluso escribir el código del caso 3, ¿no? Así que vamos a poner, acá tendríamos un sí, band, band 2 igual a ¿cuánto? 1. A 1, exactamente. Si van 2 es igual a 1, entonces por ahora pongo hacer algo. Después vemos qué es lo que tenemos que hacer. Y si no, escribir el cartel que diga escribir antes de llamar a 3 debe llamar a 2. Fin, sí. Antes de llamar a 3, debe llamar a 2. Profe, bueno, sí. ¿Se podría interpretar también como que lo que estás queriendo marcar es una especie de error? Como diciéndole, primero si querés sacar el promedio tenés que cargar, si querés saber cuántas notas superan el promedio tenés que sacar el promedio, como si fuera una cosa de error.
error así algo antes Exactamente. para poder pasar por ahí. Claro, exactamente. Acá nosotros estamos evaluando condiciones que necesitamos que se tienen que cumplir para poder hacer el código del caso en el cual estamos parados, en el cual estamos escribiendo el código. En particular, para hacer el caso 3, necesitamos que sí o sí haya pasado por el caso 2. Para hacer el caso 2, necesitamos que sí o sí haya pasado por el caso 1. Entonces, lo que hacemos es esas validaciones de que realmente haya pasado por el caso, digamos, que necesitamos como requisito. Estamos evaluando, digamos, concretamente condiciones necesarias para poder realizar, digamos, o ejecutar, digamos, nuestro código. En este caso, para los dos casos, necesitamos validar que hayamos pasado por el anterior, pero no siempre, digamos, va a ser así. A veces solamente uno solo es el caso que tenemos que validar y el resto pueden ejecutarse, digamos, en distinto orden. De hecho, si ya pasamos una vez, ya después podemos volver a pasar todas las veces que necesitemos, ¿no? Si pasamos por carga y después calculamos el promedio, a lo mejor después podemos llamar a carga de nuevo para seguir agregando más datos. Y bueno, después tenemos que tener en cuenta que tendríamos que volver a llamar a calcular el promedio porque nuestro promedio se debería haber actualizado. Pero bueno, esto por ahí les va a servir, o es un caso, digamos, típico que por ahí se necesitan a veces en los parciales o en los trabajos prácticos, validar, digamos, que ustedes hayan pasado por una opción para poder ejecutar las siguientes. Por eso, digamos, quería hacer esta adaptación a este ejercicio que originalmente no planteaba menú, pero todo esto les va a servir para el TP. Bueno. Volvamos a hacer algo. Estamos en el caso 3, mostrar los que superen el promedio, y esto tenemos que hacerlo, según nos decía, digamos, el enunciado, con un subalgoritmo que se llama muestra, que permite mostrar por pantalla la lista de los estudiantes que superaron el promedio. Entonces, muestra permite mostrar por pantalla la lista de los estudiantes que superaron el promedio. ¿Qué tipo de subalgoritmo va a ser muestra? ¿Y qué argumentos o qué parámetros deberíamos pasarle o debería recibir? Es una subrutina. Una subrutina. ¿Por qué? Porque, o sea, va a poder mostrar, tiene que mostrar distintos tipos de resultados. O ninguno. Sí, pero ojo, en realidad los muestra por pantalla. El hecho de que sea por ahí, lo que vos me estás diciendo, digamos, como argumento, tiene que ver con respecto a lo que se devuelve al programa principal. En este caso, no tenemos que devolver nada en el programa principal, sino que hay una salida por pantalla. La salida por pantalla es independiente de lo que se devuelva por digamos, al programa principal. Pero bueno, en este caso sí es una subrutina, porque lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla y no vamos a devolver nada al programa principal. Entonces, al no tener que devolver nada por el programa principal, va a ser una subrutina. Y esta subrutina, vamos a escribirla. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Haría falta la bandera 2 si ya con los datos cargados en el caso 1, podemos sacar los alumnos que superan el promedio de 6? Lo que pasa es que vos necesitas el promedio. Vos tenés las notas, pero necesitas el promedio para saber cuál es. Mi duda es si el promedio es el promedio 6, o sea, para aprobar, o el promedio general del curso. No, es el promedio que se calculó en el punto anterior. Ah, perfecto. Si no, diría directamente mostrar los que superen cierta nota o los que aprobaron, etc. Así que sí, eventualmente lo que vos podrías hacer es hacer aquí el llamado o verificar más que nada por bandera 1 y hacer el llamado directamente al cálculo del promedio. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer diciéndole al usuario que pase, digamos, primero por la opción 2. Entonces aquí, en bandera 2 igual 1, o sea, si ya pasó por la opción 2, quiere decir que hay notas cargadas y que calculamos un promedio. Entonces vamos a llamar a muestra y le vamos a pasar los datos que necesita para mostrar los datos de los alumnos que
que superaron el promedio. Bueno, ¿qué le pasamos como argumento a muestra? Nota, promedio. Nota, promedio, sí. ¿Qué más? N no haría falta, ¿o sí? Y es que si yo no le paso n, ¿qué plantearías? O sea, ¿lo recorrerías entero igual? Los 30 elementos. Claro, está bien. Claro, bueno, ojo, dependiendo de cómo esté inicializado, puede ser que no pase nada, porque si vos lo tenés inicializado en 0, no va a haber ninguno que supere, digamos, el promedio, ¿no? De los que no están cargados. Ahí habría que hacer un sí, para ver si alguno supera, porque puede que no. Sí, podría ser. No, pero pará. No, claro, es raro. está bien. Igual. Bueno, tendrías que haber sacado todo la misma nota. Claro. Pero sí, por ahí podrías hacer en todo caso, lo que podrías hacer es mostrarlos a todos y poner un contador para saber cuántos mostraste. Y si ese contador te da 0, mostrar un cartel, digamos, digamos, aclaratorio. No estaría mal, lo podemos hacer. Pero bueno, ¿qué necesito pasarle? Todo eso va dentro del código, dentro de muestra. Pero, ¿qué le paso yo? Bueno, ya dijimos notas, dijimos n, ¿algo más? Promedio. Promedio. Y por ahí no lo sugirió nadie, pero yo voy a decirles, vamos a pasarle también el arreglo nombres. Así lo mostramos con nombre y apellido, ¿no? Con el dato que tengamos cargado. Bueno, entonces, tenemos muestra. Una pregunta, Sí. profe. Sí. Por ejemplo, si como hay en la referencia argumento parámetro, ¿qué pasaría si vos te olvidás de alguno? ¿Cómo ejecuta el algoritmo ahí? ¿No lo reconoce? ¿Qué hace? No se va a ejecutar. Te va a decir, bueno, cuando vos lo compiles, digamos, te va a decir que no existe o que no hay una coincidencia con el llamado, digamos, que vos planteaste. Porque va a estar esperando 4 argumentos, vos le pasás solamente 3, no va a poder hacer una asociación o te va a decir que esa función no existe, o ese subalgoritmo no existe. Porque está esperando algo que se llame muestra con 4 argumentos. Si vos le pasás 3 o 2 o 1, no lo va a encontrar y te va a decir que no existe. Bien. Profe, yo no entendí por qué una subrutina. Porque no va a ser lo mismo que función mostrar los resultados después, o sea, en pantalla, escribirlos nada más. Claro, bueno, pero los va a mostrar por pantalla, pero no te devuelve nada al programa principal. El hecho de que sea función o subrutina depende de si vos haces un cálculo o lo que fuera, o lees algo de algún lugar, pero devolvés algún resultado del programa principal. Hasta ahora, por ejemplo, promedio tenía que devolver el promedio de las notas. Es claramente una función. Menú principal tiene que devolverte la opción que vos ingresaste. Así que también es una función. Submenú es una subrutina porque tiene que devolver 3 cosas, que es el arreglo nombre, el arreglo notas y el arreglo n, todos cargados. Así que, bueno, como devuelve más de una cosa, y de hecho devuelve arreglos, no puede ser una función. Y muestra, lo que tiene que hacer es mostrar cosas por pantalla, pero no te devuelve nada. Entonces, no es una función. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, la primera función mostraría solamente el menú y no valida ni lee la nota, ¿es su rutina o por eso función también? Claro, sí, ahí sí. Porque vos no lees esto, vos lo único que te quedaría esto, digamos. Epa. A vos, si vos lo haces como vos decís, te quedaría esto. Y ahí sí no devuelves nada, sería una subrutina. Pero después en el programa principal tenés que hacer la lectura y la validación. Claro, está bien.
Bueno, a ver dónde estábamos. Aquí. Bueno, estamos entonces hasta ahora que necesitamos el muestra, bueno, que es una subrutina, y le paso los nombres, las notas, le paso n y le paso el promedio y tiene que mostrar todos los que superaron el promedio, ¿sí? ¿Está? Bueno, vamos entonces, yo creo que construir, no, submenú todavía no lo hice. Submenú me parece que va a quedar pendiente y se los voy a grabar para mostrarse. Bueno, subrutina. Subrutina muestra, no devuelve un tipo de dato. Var, inicio, fin. Y vamos a ver con respecto a los argumentos. Bueno, nombres, los nombres de modelos alumnos, vamos a poner carácter, nombres, puede tener el mismo nombre o puedo cambiarle, yo en este caso les voy a dejar los mismos nombres. Nombres de ¿cuántas filas tenía? 30, ¿no era? 30. ¿Y cada cadena de qué longitud era? 20. 20. En cualquier momento se me va a soltar una puerta si escuchan un ruido importante. No se asusten. Bueno, notas, ¿de qué tipo era? Real. Real. Y tiene 30 elementos. ¿N de qué tipo? Entero. Entero. ¿Y prompt? Real. Real. Bueno, entonces ya tenemos el arreglo de nombres, real, notas, entero n, que es la cantidad de elementos, y prompt, que es la cantidad, o mejor dicho, el promedio calculado. Yo lo voy a escribir en un orden distinto. Voy a pasar primero en mi prompt. Todos estos son de entrada, n y prompt. Y nombres y notas son de entrada-salida. No porque tenga que devolver algo, sino porque todos lo que sean estemos arreglos son de entrada-salida, digamos, por sí. Por una cuestión, digamos, de ahorro, digamos, de espacio, digamos, en memoria. Bueno, subrutina entonces muestra, tengo n, tengo el promedio, tengo los nombres, tengo real. Vamos a tener que recorrer los arreglos para saber si mostrar un elemento o no, así que vamos a declarar de tipo entero una variable de control i, que va a ser, digamos, para repetir para. Y bueno, esto va a ser entonces, podríamos escribir, digamos, algún cartel que aparezca, digamos, al principio, podríamos que aparezca, digamos, a modo de encabezado, así que vamos a hacerlo, escribir los que superaron el promedio son, ponemos 2 puntos, y para armarlo tipo tablita vamos a poner nombre, luego vamos a poner la nota. Eso actúa a modo encabezado. Ahora vamos a hacer repetir para que recorra, esto se va a imprimir siempre. Vamos a hacer repetir para que recorra, digamos, todos los elementos del arreglo y lo va a imprimir solamente si es mayor al promedio, si la nota es mayor al promedio. Entonces, repetir para y de 1 hasta ¿dónde? N. N, exactamente. Bueno, y adentro, ¿qué me pregunto? ¿O qué hago?
Habría que poner un sí para comparar. Claro, ponemos un sí, una estructura de decisión, donde me pregunto si la nota en ese I que estoy evaluando en ese momento es superior al promedio. Si notas sub I es mayor a el prom, entonces ¿qué hacemos? Habría que contarla. Habría que contarla, por eso que habíamos dicho de qué pasa si no tenemos ninguna. Así que bueno, vamos a declarar también una variable de tipo contador. Una variable de tipo entero, que se va a llamar cont, a la cual la vamos a inicializar en 0. Y acá, a cont le vamos a asignar cont más 1. ¿Y qué más? Y no habría que escribir el nombre y la nota. Y falta lo fundamental, que era escribir el nombre y la nota. Entonces ponemos escribir. Acá no le pongo ningún cartelito ni nada, porque ya lo armamos tipo tablita cuando dijimos que acá teníamos el nombre y la nota, ¿no? Entonces vamos a poner directamente nombre y voy a poner la fila que yo quiero imprimir, nombre y, no pongo los dos elementos porque quiero que se imprima toda la cadena del nombre. Cuando yo le pongo, demos nombre sub i, se va a imprimir toda la cadena que está en la fila 1. Vamos a dejar, demos un espacio, o una tabulación, y luego imprimimos la nota. Notas sub i. ¿Algo más que tenemos que hacer acá dentro del sí? Sí, si no, obtuvieron todos la misma nota. Mostrar un cartel. Bueno, sí, pero ya no dentro del sí. Ah, no. Porque eso, de hecho, ni siquiera en el si no. Porque si lo hago en el si no, lo voy a estar mostrando. Si yo tenía 18 alumnos, lo voy a mostrar, quizás lo muestre 18 veces. No, en realidad no, porque el contador no va a ser 0. Pero tiene que evaluarse después cuando yo termine de recorrer todo, ¿sí? Lo que tenemos que contar o lo que tenemos que verificar era el contador. Entonces, si yo tenía alumnos que superaron la nota, se van a imprimir acá. Y si no los tenía, vamos a preguntarnos si el contador es igual a 0, entonces vamos a escribir no hay alumnos que superen el promedio. Fin, sí. Y fin, subrutina. Recordemos, esto se va a ejecutar solamente cuando o no haya alumnos cargados o ninguno haya superado el promedio, que el único caso sería que todos tengan exactamente la misma nota. Muy improbable, pero no está de más chequearlo. Bueno. Pero fue una consulta. Sí. No, me quedó claro los dos primeros de escribir. ¿Por qué los pone? ¿Estos acá? Sí. Eso es para que aparezca un encabezado. En realidad lo que me pedía escribir era solamente el nombre y las notas. Pero si yo hago eso, me va a quedar solamente un listado o una columna de nombres y otra de notas, sin saber qué es cada cosa. Entonces yo esto lo escribo como un encabezado del listado. Entonces por pantalla me va a decir los alumnos que superaron el promedio son, y arriba aparece la cadena de caracteres nombre y nota, no un nombre y una nota, sino la palabra nombre y la palabra nota. Con lo cual
ya queda a modo de título de las 2 columnas que después voy a imprimir, con los nombres y las notas de los alumnos, ¿sí? Es por una cuestión de que quede más claro. Perfecto. Esto, Perfecto. cuando lo pasen a C, o cuando lo pasemos a C, va a quedar, se va a ver mejor. Y cuando empiecen a hacer el TP, se van a dar cuenta que estas cosas suman, digamos. Suman claridad. Bueno, Perfecto. Gracias. Profe, sí. a mí no me quedó bien claro por qué era de 1 a N si sabemos que son 30 alumnos. Porque en realidad no sabemos si son 30 alumnos, sabemos, en realidad el enunciado original decía que la comisión es de 30 estudiantes, pero yo les había planteado que puede ser que no carguemos los 30 estudiantes o que los vayamos cargando por partes. Entonces, a lo mejor primero cargamos una tanda de 5 estudiantes, después cargamos otra de 7 estudiantes más, y después finalmente cargamos todos, pero llegan a 25, a lo mejor no llegan a 30. Entonces, por eso nos planteamos siempre, donde realizamos una carga, que además de cargar los arreglos, que es de aquello que ya sea que venga de teclado o de un archivo, también pasamos un entero n con la cantidad de elementos que cargamos en ese arreglo. Esto se lo van a encontrar en muchos ejercicios donde les dice que sabemos que hay un máximo de 500 alumnos o 500 menúes o 800 camiones o lo que fuera, pero eso se los dice para dimensionar el arreglo o la cantidad máxima que puede tener el arreglo. Pero puede ser que esos arreglos tengan menos cantidad de elementos. Y este n, que se calcula en el momento en que vos generás el arreglo, o sea, lo lees de teclado o lo lees de archivo, y eso todavía no lo vimos porque lo vamos a ver cuando les dé la parte de submenú. Cuando eso se hace, vos calculás cuántos ingresaste hasta ese momento. Y eso te sirve para que después, cuando vos lo recorras, no lo vas a recorrer de 1 a 30, sino que lo recorres siempre de 1 a n. Y ese n va a ser variable. Si vos leíste 14 elementos, lo recorres hasta 14. Si lo leíste 28, lo recorres hasta 28. Y si leíste 30, n va a valer 30 y lo vas a ejecutar hasta 30. Pero te da la posibilidad de que no estás atado a hacerlo sí o sí a la cantidad máxima de elementos. Porque generalmente uno nunca hace un algoritmo para una cantidad fija de elementos, sino que lo hacemos para una cantidad variable. Y eso que te dicen son hasta 30 elementos o son hasta 30 alumnos, normalmente es para dimensionar la capacidad máxima del algoritmo. Pero vos después tenés que admitir la posibilidad de que sean menos. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien, y esto me lleva a otra cosa que también no hicimos hasta el momento, que es en la sección de inicialización, inicializar las variables de notas, por ejemplo, que bueno, no lo teníamos hemos inicializado. Ojo, que eso por ahí puede depender también, o lo podemos hacer también cuando carguemos las notas. En este caso, ni nombre ni notas sería necesario inicializarlo, porque en notas es algo que yo leo y guardo directamente en el arreglo. Si esto actuara, o si el arreglo, o los arreglos que nosotros estamos llenando, tuvieran que actuar como contadores o como acumuladores, ahí sí tendría que inicializarlo sí o sí en 0, que es el valor neutro, digamos, para la suma, que usamos tanto en acumuladores como en contadores. Pero en este caso, como se van a asignar los valores, no es necesario, digamos, que lo hagamos. Y acá una salvedad. Vamos a suponer que yo tengo, a ver si se lo hago, digamos, por ahí con un ejemplo. Voy a hacerlo con Excel, pero va a demorar mucho en abrir el Excel, así que vamos a hacerlo con un bloc de notas. Vamos a suponer que tenemos el arreglo notas. Y cargamos algunas notas. 4, 5, 4, 9, vamos a poner un 10, 8, 9. Y el resto no las cargamos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notas. El resto, hasta llegar hasta 30, si nosotros hubiéramos inicializado el arreglo, tendríamos los valores todo en 0. Si no lo inicializamos, y vamos a tener valores aleatorios, vamos a tener cualquier tipo de valor cargado ahí. En realidad no nos va a importar tanto, porque
como esto no actúa como acumulador o sumador, el valor que tenga guardado un elemento del arreglo de notas al cual yo no voy a acceder, no me importa. Porque yo sé que voy a acceder solamente hasta el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el elemento 7, porque el n, que nosotros tenemos que calcular en su menú, va a valer 7. Entonces, n, al valer 7, me va a decir que siempre tengo que manejarme con estos elementos del arreglo. Y todo el resto de los elementos del arreglo, no importa cuánto valgan, no los voy a tener en cuenta, ¿sí? Así que pueden tener cualquier valor basura y no nos va a afectar. Pero eso también nos lo da la lectura o la generación correcta del elemento n, o del número n. Y noten también que ese n se va a generar en submenú, pero yo después siempre lo paso a todos los arreglos donde esté usando o donde tenga que recorrer algún arreglo. En notas, en nombre, en muestra, que es donde lo estoy mostrando, donde calculo el promedio. En todos esos les paso el arreglo que voy a usar como dato y también le paso el n que me va a decir cuántos elementos son válidos de ese arreglo. Esto también le va a servir para el trabajo práctico, para los parciales. En muchos parciales hemos un concepto por ahí que les va a servir. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, nos queda la opción de submenú, que bueno, eso es también todo un tema en sí, que es generar, digamos, todo submenú y ver cómo hacemos la carga de archivos. Ya son las 9:07, nos pasamos del horario, así que por ahora nosotros vamos a cortar, acá. Y vamos a ver si esto lo continuamos para la clase que viene o por ahí quizás lo que vamos a hacer es, yo les voy a grabar un video donde se resuelva esta opción del submenú y después les paso por la mensajería de comunidades el link del video para que puedan ver cómo se hace esa parte. ¿Sí? ¿También podría subir el archivo de notas? ¿El archivo de notas? De texto, perdón, donde está todo escrito el algoritmo. Acá, sí. También lo subo. Lo subo ahora y cuando lo tenga listo con el submenú lo sobrescribo con la versión completa. ¿Sí? ¿Va a estar en clases virtuales o en qué lugar del campo? En la carpeta del Drive, teníamos un Drive de la comisión 680. Ahí te lo busco, si... Yo ahí iba cargando todas las cosas que íbamos haciendo demos aquí en clase. Ahí te los busco y les paso por el chat el link. Genial, gracias. Profe, y si surge alguna duda de submenú, lo hablamos el martes que viene. Sí, yo igualmente voy a poner alguna consulta esta semana, que va a ser, seguramente el jueves a la tarde, que bueno, podríamos consultarla ahí. Si no, me mandan un correo o me mandan un mensaje por comunidades, no hay problema. Genial, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Bueno, listo, ahí le estoy consiguiendo el link, así se los paso por el chat. Get link. Ese es el link de la carpeta. Ahí ya en unos minutos subo esto. Profe, Y cuando lo tengo completo, paso todo. Sí. una pregunta, ahora le podría, cuando termine, mostrar una duda que tengo de la corrección del parcial. Bueno, sí. Dale, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? De mi parte, no, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, después me queda pendiente mandarles ese material y bueno, nos vemos la semana que viene.
Y bueno, jueves tienen clase con Clau. Perfecto, nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé quién era. ¿Tiago era el...? Sí, yo. No sé si quiere dejar de grabar porque no es por. Sí, por sí, respecto a la me había clase. olvidado, perdón. Dale. A ver, para detener la grabación, ahí está.